Trataremos de responder en este video si la pregunta obviamente tiene una respuesta negativa. Si Jesús pecó. Para responder de una manera paulina, conforme a lo que Pablo escribía, diremos de ninguna manera. Iremos viendo los diferentes pasajes bíblicos en donde eso se puede corroborar, ¿sí? Vemos en Lucas capítulo 4 versículos 13 y dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es decir que en el momento de las tentaciones, él constantemente era tentado, nuestro Señor, y no se halló pecado en él, y por ese motivo dice el capítulo 4 versículo 13: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Es decir, no encontró que haya caído en pecado en ningún momento durante toda la tentación. Tampoco vemos en los evangelios sinópticos, tanto en Mateo, Marcos, Lucas, ninguna evidencia de falta o error de parte de Jesús. A los judíos que se oponían a él les preguntó. En Juan capítulo 8, versículos 46, dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Cuando vamos a una Biblia alterna y vemos el mismo versículo 46, dice: ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Es decir, Jesús le estaba preguntando a los judíos si alguno de ellos podía acusarlo de pecado. Obviamente ninguno respondió. ¿Sí? Era evidente que si hubiese tenido un pecado social, público, en ese momento esas personas hubiesen dicho tal pecado. Sin embargo, no vemos que haya sucedido eso. Después en Juan, también en el mismo capítulo, pero en el versículo 29, dice: porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Sabemos por medio de las Escrituras que nuestro Padre Celestial aborrece el pecado. Por lo tanto, la naturaleza propia de Jesús mismo, al ser también Dios, es aborrecer el pecado. Y todo lo que Él hizo en la tierra fue agradar al Padre, ¿sí? Como lo podemos ver en Juan capítulo 8 versículos 29. También podemos ver en Juan capítulo 18 versículos 38. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo en él ningún delito. Es decir, que cuando él estaba sometido a juicio, en este caso por parte de Pilato, los que lo habían acusado a él, habiendo reunido todas las pruebas, aún pruebas que no eran verdaderas, Pilato llegó a esa conclusión: yo no hallo en él ningún delito. Es decir, que aún este mundano, de su boca salió un juicio acerca de Cristo. En el libro de Hechos, a Jesús le llaman varias veces santo y justo, o se refieren también a él de maneras parecidas. Esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2 versículo 27: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Sí? Tu santo está refiriendo a Cristo. En Hechos 3:14 dice: mas vosotros negáis al santo y al justo,
También en Hechos capítulo 4 versículo 30 dice: mientras extiendes tu mano para que hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. También lo podemos ver esto en el capítulo 7 de Hechos, versículo 52. ¿A cuál de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? También lo vemos en Hechos capítulo 13, versículos 35. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, constantemente las escrituras está hablando acerca de Cristo como de una persona que no hay pecado en él. Es santo y justo. Cuando Pablo habla de que Jesús vino a vivir como hombre, es muy cuidadoso, Pablo, en no decir que Jesús vino en carne de pecado, sino más bien dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto lo podemos ver en Romanos 8:3. Acá lo vamos a seleccionar al texto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Así que no es que no es que Dios envió a su Hijo pecador, siendo humano, sino que lo envió siendo un ser humano, pero sin pecado. Por eso la semejanza de carne de pecado. ¿Sí? Por eso vemos esa diferenciación. Y se refiere a Jesús como el que no cometió ningún tipo de pecado. Por nosotros Dios lo trató como pecador. Esto lo podemos ver en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, la idea está en que él no cometió ningún pecado, nos testifica las Escrituras. Sin embargo, Dios lo trató como pecador por causa de cada uno de nosotros. El autor de Hebreos, no se conoce quién es el autor, afirma que Jesús fue tentado, pero a la vez insiste en que no pecó. Vemos en el capítulo 4, versículos 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Podemos ver de esta manera que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote, pero no tenía pecados, ¿sí? Sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. O sea, nuestra semejanza está hablando de la humanidad, pero sin pecado. Siempre resalta las Escrituras que él no tenía pecado. Pedro declara de manera directa como era su temperamento y su forma de ser en 1 de Pedro 2:22. Esto también lo vamos a resaltar, y dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, una afirmación directa, así como era el apóstol Pedro. Y Juan, en su primera epístola, llama a Jesús Jesucristo el justo. Esto lo podemos ver en 1 de Juan 2:1. El Padre a Jesucristo el justo. O sea, la identificación de Jesús como el justo.